La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria que afecta a más de 88 países en el mundo, causada por el protozoario del género Leishmania y transmitida por la picadura de los mosquitos del género Phlebotomus o Luxomia. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad van desde úlceras cutáneas que cicatrizan espontáneamente hasta formas fatales en las cuales se presenta inflamación severa del hígado y del vaso. Por tanto, basados en las características de la enfermedad, podemos dividirlas en tres tipos de leishmaniasis: leishmaniasis visceral, leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea. El parásito Leishmania presenta dos estados morfológicos: el prosmastigote, presente de forma extracelular y ubicado en el intestino de los mosquitos. Se caracteriza por tener un cuerpo alargado y un flagelo que les permite el movimiento. Cuando el mosquito o Luxomia, infectada con el parásito, pica al ser humano, le introduce el protozoario en el torrente sanguíneo. Estos invaden los macrófagos de la piel, que son las células defensivas del organismo. Dentro de ella, se transforman en el segundo estado morfológico, conocida como amastigote, los cuales se multiplican descontroladamente dentro de la célula, rompiéndola. Cada uno de los nuevos amastigotes infectan a otros macrófagos, y así continúa el ciclo durante semanas. El tejido cutáneo se altera y se forma una pequeña roncha o urticaria que se expande de forma excéntrica. Posteriormente se manifiesta una úlcera, la cual se infecta por otros microorganismos cuando los enfermos tratan de curarse por cuenta propia, ocasionalmente con medios caseros. Los amastigotes se visualizan en los frotis y biopsias para el diagnóstico de la enfermedad. En la actualidad, no existe una vacuna contra la enfermedad, por lo cual debemos prevenir al máximo la picadura de la luxomia. Utilizar pantalón y camisa manga larga. Aplicar repelente sobre la piel. Utilizar mosquiteros para dormir. En lo posible, impregnado de insecticida. Y enterrar los desechos orgánicos para evitar que se formen criaderos. Difícilmente usted habrá escuchado hablar de la enfermedad de Chagas, pero en los últimos años se ha vuelto más común de lo que se creía. Se trata de un parásito transmitido por un insecto conocido como la chinche besucona. Se alimentan exclusivamente de sangre, entonces pican igual a perrito, al gatito, pero al humano también. Y entonces ellas se alimentan y al estarse alimentando se llenan y empiezan a eliminar materia fecal. Y en esa materia fecal va el parásito. La enfermedad de Chagas se ha detectado en 21 países de América Latina, incluyendo México. Se estima que al menos 8 millones de personas la padecen y que en Estados Unidos han surgido 300,000 nuevos casos. Sentimos que nos sube la temperatura, que nos duelen los huesos, que nos duelen los músculos. Después pasan alrededor de 10 a 20 años en donde ya podemos tener al parásito si ésta estaba infectada. Entonces podemos tenerlo y estar ahí silenciosamente. Le gusta irse hacia el corazón, hacia las vísceras huecas como es el esófago, el estómago, el intestino grueso, el colon. Lo alarmante de este asunto hizo que investigadoras de la UNAM hayan desarrollado un bioinsecticida natural y sin químicos, hecho a base de hongos, capaz de eliminar a la chinche besucona, que es el principal transmisor de la enfermedad de Chagas.
Lo que nosotros hacemos es una suspensión de las esporas del hongo. Se aplican una suspensión encima del insecto. Esto lo podemos hacer porque nosotros estamos haciendo los bioensayos en laboratorio, pero cuando ya se pasa al campo, se tiene que aplicar como un insecticida. Determinar el tipo de hongos que combaten a la chinche portadora de la enfermedad de Chagas sin que dañe al hombre, ni al ambiente, ni a otros animales ha llevado 5 años de investigación en campo y en este laboratorio del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina. Hemos formado un equipo muy exitoso en este sentido porque cada quien hace la parte que le corresponde. Porque al final de cuentas, pues lo que nos interesa es obtener un bioinsecticida que realmente baje a la chinche besucona de su alta prevalencia en todas estas comunidades para que no sigan infectando a toda la población. Esta investigación está en la fase final. Lo que ahora se estudia es encontrar el medio más adecuado para la disipación del hongo o la fumigación. Así que muy pronto la enfermedad de Chagas podría ser erradicada luego de eliminar a su principal transmisor. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. La malaria es transmitida por la picadura del mosquito hembra, del género Anopheles, contaminada por el Plasmodium vivax. La transmisión ocurre generalmente en las zonas rurales y semirurales, pero puede ocurrir en zonas urbanas, especialmente en periferias. Se contaminan al picar a los portadores de la enfermedad, convirtiéndose en el principal vector de transmisión a otros. La infección humana comienza cuando un mosquito Anopheles hembra inocula esporozoitos de los plasmodios de su glándula salival durante la mordida. Estas formas son transportados a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde invaden las células del parénquima hepático y comienza el período de la reproducción asexual. Se transforman en merozoitos, que entran al torrente sanguíneo. Allí infectan los eritrocitos y siguen multiplicándose, dando lugar a los trozofoitos. Después en formas de división asexual múltiple, merontes, y finalmente un número variable de merozoitos según la especie de Plasmodium. La fijación es mediado a través de un receptor específico de la superficie de los eritrocitos. Al final del ciclo de vida dentro de los eritrocitos, el parásito consume casi la totalidad de la hemoglobina, y ha crecido, hasta ocupar la mayor parte del eritrocito. Se rompen los eritrocitos, para liberar de 30 a 60 merozoitos hijos, potencialmente capaces de invadir nuevos eritrocitos y repetir el ciclo.
La ruptura de glóbulos rojos, que liberan merozoitos, liberan sustancias que estimulan el hipotálamo, ocasionando repentinas crisis febriles, muy intensas, cada 2 o 3 días, al completarse el ciclo eritrocítico asexual de Plasmodium, seguidas al cabo de unas horas de una brusca vuelta a una aparente normalidad. Este proceso va dejando al organismo exhausto, y en el caso de los niños pequeños, hay una gran probabilidad de un desenlace fatal en ausencia de tratamiento. Después de ser ingerido, durante la picadura de un mosquito Anopheles hembra, se alimentan de la sangre, los gametocitos masculinos y femeninos forman un cigoto en el intestino medio del insecto. Este cigoto, madura un quiste, penetra en la pared del intestino del mosquito, el quiste resultante se multiplica por división asexual, para romper y liberar grandes cantidades de esporozoitos móvil, que luego, migran a través de la hemolinfa de las glándulas salivales del mosquito, donde esperan para la inoculación de otro ser humano en la picadura, y el segundo ciclo de la enfermedad es transmitido otra vez.